Entonces la pregunta es, ¿cómo un hígado hace un cambio graso? Este hígado no solamente tiene cambio graso, esteatosis hepática, sino que ya está empezando a tener un cambio tipo cirrótico. Pero bueno, eso no es lo que nos compete hoy. Porque la característica de la cirrosis son los nódulos. Aquí hay un nódulo, aquí hay otro nódulo, aquí hay otro nódulo, ¿ya? Bueno. Pero como estamos viendo ejemplos de lesión reversible, nos vamos a enfocar en el cambio graso. Bien. ¿Por qué un hígado, que no es el único órgano que hace cambio graso? Porque el corazón también puede hacer cambio graso, los músculos pueden hacer cambio graso. Hace cambio graso porque el paciente consuma una dieta rica en grasas, ¿verdad? Porque el paciente tenga un trastorno del metabolismo de las grasas, o porque el paciente sea alcohólico, ¿verdad? Esas son las tres situaciones en las cuales podemos tener cambio graso. El cambio graso hepático o esteatosis hepática va a ser cambio de la histoarquitectura, claro. Si nosotros recordamos nuestra histología, el hígado va a estar compuesto por algo que se llama lobulillo hepático, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lobulillo hepático? Tiene una vena centrolobulillar, tiene las cadenas de rema, que son los hepatocitos girando alrededor de esa vena centrolobulillar. Alrededor de la periferia del lobulillo hepático tenemos la triada porta, ¿verdad? Que es un espacio de tejido conectivo con una rama de la hepática, una rama de la porta y un conductillo biliar. Eso es lo que normalmente conocemos como histología normal del hígado. ¿Qué vemos acá? Lo primero que podemos decir es que está cambiada esta arquitectura, ¿sí? Ya no vemos ese patrón del lobulillo hepático y lo que vemos es como muchos espacios en blanco, ¿verdad? Como estas estructuras que de pronto cuando lo veo digo, esos son células adiposas. Ni son lipoblastos, ni son células adiposas maduras, son vacuolas de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié? Porque yo sé que se parece a la célula adiposa o al lipoblasto. Y no son porque, fíjense que no tienen núcleo, ¿sí ven? Ellas no tienen núcleo por ningún lado. Son vacuolas lipídicas que unas son más grandes, otras son más chiquititas, ¿verdad? Vamos a ver dónde están ubicadas esas vacuolas de grasa. Esas vacuolas de grasa se ubican en el citoplasma del hepatocito. Entonces vamos a buscar una que sea bien chévere, una que se vea bien, que tenga todavía algo de citoplasma. Bueno, yo diría que esta que está aquí. Miren esta, ¿ven el núcleo? Aquí está el núcleo, esto tiene algo de citoplasma y si ven la vacuola. Es decir, que la vacuola grasa está ubicada ¿dónde? En el citoplasma del hepatocito, ¿sí? Y así se repite, miren aquí núcleo, citoplasma y aquí está la vacuola. Entonces las vacuolas son intracitoplasmáticas, miren aquí vacuola, núcleo y el resto del citoplasma. Si el agente agresor, que sea cualquiera de los que le mencioné ahorita, desaparece, ¿qué ocurre con este hígado? Regresará al estado de normalidad del cual partió. Si persiste, por ejemplo, el paciente consume alcohol, es alcohólico el paciente, este cambio graso evolucionaría hacia una esteatohepatitis, es decir, un proceso inflamatorio. Y con el tiempo la esteatohepatitis se convertiría en una cirrosis hepática. La cirrosis hepática ya es irreversible, ¿en qué sentido? Recuerden, bueno, de pronto ustedes no lo saben todavía porque no lo hemos revisado, pero en la cirrosis hepática hay muerte del hepatocito. Y ya estamos hablando de muerte, pues es un cambio irreversible, ¿verdad? Muere el hepatocito y hay regeneración de hepatocitos muertos. Y hay conformación o formación de nódulos hepáticos. Se dice que la cirrosis hepática es la antesala para la producción de un cáncer hepático, un carcinoma hepatocelular. Entonces fíjense cómo un muy buen ejemplo como este me habla de una lesión reversible cuando está aquí, pero de una lesión ya irreversible y que puede ser la antesala de la producción de un cáncer cuando llega una cirrosis hepática. ¿Queda claro el ejemplo, jóvenes? Bien. Vamos a ver el siguiente. Entonces, esto es un ejemplo de reversibilidad o de irreversibilidad. Reversibilidad. Reversibilidad. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, a ver, esto es una próstata. Vamos a ver qué tiene esta próstata por acá. Esta próstata tiene hiperplasia. Ahora vamos a ver la hiperplasia, pero déjenme ver si es en esta próstata donde tenemos la prostatitis aguda con la necrosis de liquefacción.
De pronto hay literatura que no está de acuerdo con este ejemplo de necrosis de liquefacción, pero sí, aquí vamos a encontrar, vamos a explicar el fenómeno adaptativo. Recuerden que la próstata es una glándula, ¿verdad? Que tiene como función, ¿qué? La producción de líquido prostático, ¿verdad? ¿Para qué sirve el líquido prostático? El líquido prostático sirve para lubricar todo el sistema tubular del aparato genital masculino, ¿verdad? Sirve para el transporte de los espermatozoides y listo. Bueno. La próstata histológicamente está compuesta por, miren, todo lo que ustedes ven rosado acá es el tejido de sostén que es de tipo fibromuscular liso. Fibromuscular liso, es decir, que aquí hay fibra de colágeno y fibra de músculo liso, ese es el estroma. Y el componente epitelial va a estar compuesto por glándulas, ¿sí? Tiene un componente estromal y un componente epitelial. La hiperplasia prostática, que es un fenómeno adaptativo que ya lo revisamos y que puede ser tanto fisiológico como patológico, ¿verdad? La próstata puede ser hiperplasia de 3 tipos. ¿Cómo así? Puede ser una hiperplasia prostática glandular cuando el componente que ha aumentado el número es las glándulas, ¿verdad? Una hiperplasia prostática glándulo-estromal cuando son los dos componentes que han aumentado el estroma y las glándulas. O un componente solo glandular, hiperplasia prostática, perdón, un componente solo estromal, hiperplasia estromal prostática, ¿verdad? Por supuesto, esta última es la menos frecuente, la mencioné de último porque es la menos frecuente, la hiperplasia estromal prostática. ¿Cuál es la más frecuente, la glándula estromal o la glandular? ¿Sí? Vamos a enfocarnos en este ejemplo que es una hiperplasia glandular de próstata. ¿Cómo sé yo que esta próstata, fíjense que apenas la puse, les dije, esto tiene una hiperplasia? ¿Por qué? Realmente la hiperplasia se da por este fenómeno. Cuando las glándulas están pegadas espalda con espalda, miren, esto es una glándula pegada a esta, pegada a esta, pegada a esta, pegada a esta, ¿sí? Esa disposición espalda con espalda, con escaso tejido interglandular entre ellas, es lo que me habla de que hay una hiperplasia. Yo no me voy a poner a contar la glándula, imagínense, esto es un corte microscópico. Entonces, no voy a contar la glándula, sino que voy a ver la disposición espalda con espalda. Es una característica histológica de que hay hiperplasia glandular, ¿verdad? Bien, eso como primera medida. Segunda medida, voy a encontrar que las glándulas pueden hacer esto, una dilatación quística. Si las ven, están dilatadas. La glándula está dilatada y algo importante es que sin saber la edad de este paciente, yo sé que este paciente es un adulto, pero adulto de edad media, es joven todavía. Este no es un paciente de 60 años ni de 55 años ya, esto es un paciente adulto, pero de edad media. ¿Por qué lo sé? Por esto que está aquí, la secreción prostática. A medida que el hombre envejece, esto va desapareciendo. La secreción prostática va desapareciendo. Y puede quedar la secreción en la parte media como algo que se llama calcoforito. ¿Qué es el calcoforito? El calcoforito no es más que la calcificación de la secreción prostática. Porque así como está, que no está calcificado, se le denomina cuerpo abiláceo. Eso es simplemente un dato para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, solamente viendo la histología yo sé que este es un paciente todavía que a pesar de ser un adulto, no es un adulto viejo, un adulto todavía de edad adulta, de edad media, ¿verdad? Entonces, esta próstata todavía es funcional, todavía está produciendo líquido prostático. Entonces tengo disposición espalda con espalda, dilatación quística de las glándulas, y aquí les voy a mostrar algo más, que es algo importante en la próstata. Miren, si yo tomo como ejemplo esta glándula que está acá, esto es una sola glándula, ¿verdad? Miren, aquí viene el epitelio de la glándula. Normalmente las glándulas prostáticas tienen una doble capa de célula, una bicapa, una capa basal que es cúbica o plana y una capa apical, la que va hacia la luz, que es cilíndrica. Recuerden que todos los órganos glandulares tienen epitelio cilíndrico, ¿verdad? Entonces aquí tengo el epitelio cilíndrico, pero miren lo que hace el epitelio aquí. Si ven, hace como un dedito hacia la luz, ¿lo ven? Como una proyección. A esto se le va a denominar papila. La papila es un crecimiento digitiforme.
Entonces el epitelio viene y crece hacia la luz. Viene aquí y crece hacia la luz. Viene aquí y crece hacia la luz, crece hacia la luz y crece. Si ven que hay varias papilas, ¿cómo se llama esto? Hiperplasia digitiforme o papilar del epitelio glandular prostático. Hiperplasia digitiforme o papilar del epitelio glandular prostático. En conclusión, tenemos una hiperplasia glandular prostática con unas características histológicas que me hablan de hiperplasia glandular. Disposición back to back o espalda con espalda, dilatación quística de la glándula y la hiperplasia digitiforme o papilar del epitelio glandular prostático. ¿Queda claro? Jóvenes, ¿hay preguntas con respecto a este ejemplo? Este es un ejemplo de adaptación de tipo hiperplasia, ¿verdad? Y bueno, esta también es la próstata, pero aquí es donde está aquí es donde debe estar la prostatitis. Porque, a ver, vamos a buscar. Aquí creo que aquí está la prostatitis. Bueno, entonces fíjense que tenemos una glándula prostática, ¿verdad? Que ya lo dijimos, tenemos el estroma, las glándulas, que es lo que estamos viendo. Aquí también hay hiperplasia prostática, ¿verdad? Pero vamos a encontrar, miren, vayan fijando imágenes, miren, voy para acá y miren, aquí. ¿Por qué sé que esta es la zona de la necrosis de liquefacción? Primero, voy a hacer la primera pregunta. ¿Ustedes siguen viendo el mismo número de glándulas que estábamos viendo ahorita? Y se ve como muy rosado por áreas, ¿verdad? Y miren aquí, hay remanentes de glándulas y esos remanentes de glándulas tienen como células en la luz, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y por sectores también vemos, ¿verdad?, como células, como muchos cúmulos de células. Vamos a ir a mayor detalle para ver a qué estamos enfrentados. Bien. ¿Qué son todas estas células? Fíjense que el fondo es muy rosado, pero encima hay muchas células. Y estas células que les estoy mostrando acá corresponden a neutrófilos. Miren que están agregados por sectores y hacen microabscesos en la luz de las glándulas. Pero miren también cómo las glándulas están destruidas por el mismo proceso inflamatorio. ¿Qué les dije que era la necrosis de liquefacción? Muerte del tejido más formación de absceso. Aquí en la prostatitis aguda tenemos muerte del tejido. Miren cómo las glándulas en la luz tienen microabscesos. Y recuerden que el absceso no es más que la muerte del neutrófilo en grandes cantidades formando estos cúmulos, ¿verdad?, de neutrófilos en la luz y también en el tejido estromal. Miren, hay un montón de neutrófilos, no solamente en la luz de la glándula, sino en el tejido de sostén. Este es un muy buen ejemplo para necrosis de liquefacción que se ve en especial en el sistema nervioso, pero lo estamos observando aquí en una prostatitis aguda. Oye, hagan silencio en atrás. El que no le interese la clase, sálgase. Pero no perturbe ¿cómo es? La clase, porque puede ser a mí me molesta. Bueno. Jóvenes, ¿queda claro este ejemplo de necrosis de liquefacción? Entonces fíjense, es que salta a la vista este sector, ¿verdad? Miren cómo sí se ve que lo ven rosado, pero encima de ese tejido rosado se ve como muchos puntitos. Cuando vamos a mayor detalle, vemos que esos puntitos son células inflamatorias tipo neutrofílico. Y lo otro llamativo es que en la luz de las glándulas prostáticas vemos microabscesos. Cuando nos vamos para el otro sector, miren, bueno, aquí todavía hay más, miren, más microabscesos, pero miren cómo cambia el resto de la glándula. ¿Sí ven? Todavía permanece el epitelio de las glándulas, el estroma, la armonía entre glándula y estroma, ¿sí?, está presente. Bueno, este ejemplo es un ejemplo de lesión reversible o irreversible. Irreversible. Necrosis, estoy hablando de necrosis de liquefacción. Es irreversible, ¿ya? El de la hiperplasia prostática es un ejemplo de adaptación, pero este es de lesión irreversible. Vamos a ver acá. ¿Bien?
¿Cómo hago para diferenciar un microabsceso de? Disculpa, yo tengo secreción prostática. Ya te lo pongo, mira. Eso es fácil. Porque es que ¿cómo es?